pero tomamos la señal desde el Ministerio de Salud, conferencia de prensa conjunta del viceministro Rolón y también la viceministra Carmen Marín. Insumos específicos requeridos ante esta situación. En primer lugar, informarles de que en cuanto al abastecimiento de insumos para los hospitales respiratorios, vamos a establecer mecanismos específicos para los procedimientos simplificados de las compras que ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud. Por otro lado, también vamos a establecer un procedimiento para proveer asistencia directa a los familiares y a los familiares de los pacientes que estén requiriendo algunos medicamentos ante esta situación de emergencia. Queremos decirles de que desde el Ministerio de Hacienda, de manera coordinada con el Ministerio de Salud, estamos estableciendo todos estos procedimientos simplificados para que estas medidas estén ya vigentes en la brevedad posible. Decirles también que desde el Ministerio de Hacienda los recursos están plenamente comprometidos para esta situación y estamos ya trabajando con el Ministerio de Salud en esta línea. Los recursos están también plenamente disponibles. Vamos a trabajar en algunos procedimientos operativos, algunos procedimientos administrativos y presupuestarios conjuntamente con el Ministerio de Salud, pero ya son cuestiones internas que seguramente vamos a estar informando en más detalles. Yo le voy a dejar al viceministro para que pueda entrar más en detalles. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera empezar transmitiendo un mensaje a la ciudadanía desde el punto de vista de la gestión. Nosotros desde que se inició la pandemia hemos venido realizando muchísimas gestiones tendientes a incorporar equipamiento, comprar medicamentos, insumos, y a lo largo de todo este lapso hemos tenido posibilidades de adquirir lo que se necesita y otras veces, lastimosamente, por cuestiones que tienen que ver con la alta demanda a nivel mundial y local, se han generado brechas que lógicamente generan necesidades en su momento. Estos procedimientos que vamos a trabajar van a permitir que los hospitales respiratorios fundamentalmente tengan mayor celeridad y mayor capacidad de adquirir los insumos y los medicamentos que necesitan, al tiempo también de incorporar otra herramienta que es fundamental, que es el acceso directo a la situación del paciente, pudiendo costear lo que se necesite en ese momento, siempre y cuando esa necesidad deba ser cubierta por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el contexto del COVID y en particular en la terapia intensiva. ¿Qué significa esto? Que tenemos una serie de herramientas a disposición que va a permitir que los directores de los hospitales respiratorios tengan una gestión mucho más rápida. Pero todo esto hay que entender que es sobre la base de una gestión macro que se viene haciendo y que tiene como base los fondos de emergencia que están comprometidos para la compra de insumos y medicamentos. Y aquí hay un detalle muy importante. Nosotros venimos extremando todos los recursos a nivel local e internacional para la adquisición de los insumos y los medicamentos que se necesitan. Particularmente en estos 2 días que pasaron, hemos escuchado muchísimo hablar del midazolam, del atracurio y de 2 o 3 medicamentos más. Estos medicamentos hoy están en los hospitales. Esta mañana nosotros hemos entregado 3.000 ampollas de atracurio al Hospital INERAM, 1.000 al Hospital Nacional, midazolam en casi igual proporción. Mañana estaremos entregando aproximadamente 30.000 ampollas más de atracurio distribuidas en diferentes hospitales. El fin de semana vamos a recibir 300.000 dosis de midazolam y durante los meses siguientes vamos a seguir recibiendo medicamentos que son parte de los procesos que nosotros venimos haciendo. Es decir, acá no se tiene que instalar como que el Ministerio no ha hecho absolutamente nada en estos últimos tiempos y que estamos actuando por una cuestión reactiva. Lo que nosotros queremos transmitir a la ciudadanía es la tranquilidad de que estamos haciendo todo lo que se puede hacer, porque hay que entender que lastimosamente en el mundo entero hay una baja disponibilidad de ciertos medicamentos que hoy mismo, hasta el día de hoy, hasta hace algunos minutos, nosotros vinimos tratando de negociar y conseguir de cualquier parte, inclusive aquí del sector privado y también de otros países, vecinos en particular. Entonces, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a lo largo de esta pandemia, ha venido realizando todas las gestiones para que hoy las 636 personas que están en terapia, de las cuales 260 son por COVID, tengan la seguridad de que van a ser atendidos como corresponde.
y entendemos que las brechas entre la utilización de todos los medicamentos y la reposición del stock representa un gasto de bolsillo, y ante eso es que nosotros estamos implementando estas medidas que, repito, son importantes, por un lado, para el gerenciamiento de los hospitales por parte de los directores, y también, por otro lado, para que los familiares reciban esa ayuda económica, repito, en el marco de la atención del paciente con COVID en las terapias intensivas. Esto va a permitir, de alguna forma, disminuir el gasto de bolsillo, que entendemos es una preocupación de la ciudadanía, y representa para nosotros también una gran preocupación, y es por eso que el presidente de la República nos ha recomendado extremar los recursos administrativos disponibles para que tanto el señor ministro de Salud y todo el equipo tengan las herramientas disponibles. En resumen, aquí existe una gestión macro que es la que se encarga de la provisión general de los medicamentos, y se van a implementar herramientas administrativas para que, en el caso de producirse brechas involuntarias por la alta demanda y la escasa disponibilidad a nivel mundial, podamos de alguna forma ayudar a las personas para que no sufran las consecuencias económicas que entendemos y que de hecho las venimos viviendo desde hace mucho tiempo, y en algunos casos hemos solucionado esos problemas, pero en los últimos días obviamente esto ha adquirido mayor relevancia, porque la ciudadanía probablemente, en el derecho que tienen, está en una situación ya probablemente de desesperación. Finalmente quiero decirles que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social jamás ha dejado de arbitrar los mecanismos con todo el equipo del Ejecutivo, fundamentalmente el Ministerio de Hacienda, para encontrar la respuesta y las soluciones a todos los problemas que se van presentando. Tengan la garantía y la certeza de que nosotros vamos a seguir en este tren de gerenciar la salud en el marco de esta gran situación particular que es la pandemia, y que no vamos a descansar hasta tener lo que se necesita. Yo les pido, aprovechando esta circunstancia, a todas las personas de bien que entiendan que esta es una situación de mucha dificultad. No es que el Ministerio no está haciendo absolutamente nada, y eso es lo que quiero dejar bien sentado. El Ministerio ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia todo lo que tiene que hacer. Y repito, gracias a eso 636 personas hoy pueden estar en la terapia, es insuficiente, podemos hablar de muchas cosas, pero lo fundamental es que el compromiso está intacto, el señor ministro y todo el equipo está comprometido, los demás compañeros de los diferentes ministerios están comprometidos, y nosotros queremos reiterar ese gran compromiso patriótico que tenemos, y hacemos un llamado a la calma y un llamado a la reflexión, y si existen dificultades, utilizar los mecanismos y las instancias para tratar de solucionar los problemas, y no convertir la desgracia de la gente en una oportunidad para adquirir protagonismo a nivel de la prensa o de cualquier lugar. Y hago un llamado especial a los colegas que tienen alguna duda de la gestión, que se acerquen junto a nosotros y aquí puedan revisar todo lo que quieran, y también que recurran a sus directores, que saben muy bien que tienen disponibilidad de insumos y medicamentos, la cantidad a lo mejor no suficiente, pero que tienen. Y quiero decir que hoy, por ejemplo, en el Minerán en particular, que es, digamos, el hospital emblemático en esta situación, contamos con Atracurio, contamos con Midazolam, que vamos a contar mañana y pasado, y vamos a ir reforzando, así como los otros hospitales respiratorios. Por lo tanto, de esos hospitales hoy no puede salir una receta que diga Atracurio 30 ampollas o Midazolam 30 ampollas, porque no hubo, esa es una cuestión, pero lo importante es mirar al futuro y entender que la gente que está en terapia intensiva, con sus familiares sufriendo, no debe ser una oportunidad para buscar un protagonismo que no tiene sentido. Yo, a partir de ahora, agradeciendo por supuesto la presencia de mi colega Carmen, quiero cederle la palabra a los periodistas para las preguntas pertinentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. La primera consulta del SNT: ¿de dónde provendrán los recursos para la compra de insumos y medicamentos? Yo puedo responder brevemente eso. Como decía hace rato, los recursos están plenamente garantizados, están disponibles en el presupuesto del Ministerio de Salud. Acá, como bien lo explicaba el viceministro, la idea es establecer un mecanismo simplificado para la compra y estos procedimientos que se establecen. En cuanto a estas dos medidas puntuales, que, como mencionaba, proveer los mecanismos para simplificar la compra para los hospitales respiratorios, y por otro lado también la asistencia directa a los pacientes y o sus familiares en caso de que se requiera. Son las medidas concretas
que vamos a estar implementando de manera conjunta con el Ministerio de Salud. Pero reitero, los recursos están plenamente comprometidos. Segunda consulta del SNT. ¿Qué medidas van a tomar con relación a la especulación en precios de medicamentos? Bueno, Dinavisa, que es la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud, es la encargada de regular los precios. La directora general y su equipo están trabajando y nosotros lo que vamos a hacer es justamente establecer esos límites que no deberán pasar aquellas empresas que venden en el sector privado. Y eso está de hecho definido en el marco de la ley 1119, que es la que regula, digamos, todo lo que tiene que ver con medicamentos, ya sean biológicos o de tipo farmacológico. Telefuturo. Concretamente, ¿qué otros países de la región carecen de medicamentos básicos como omeprazol, midazolam o nitroglicerina? Bueno, hablar de que otros países carecen sería una responsabilidad. Lo que podemos decir categóricamente es que, por ejemplo, el atracurio, que es un medicamento que no se puede fabricar en Paraguay, tiene restricciones para su venta en varios países, como por ejemplo Brasil. Aún así, nosotros estamos estableciendo contactos con Argentina para ver la posibilidad de ir directamente y comprar en el marco de la ley 6524, que permite realizar compras a nivel internacional, aunque la empresa no esté radicada en Paraguay, y también en otros países de acuerdo a acciones bilaterales que el propio ministro está llevando adelante. Los otros medicamentos que mencionaba, obviamente cada país tendrá su dificultad. Nosotros en relación con lo que vivimos hoy en Paraguay, podemos decirle que todo lo que hay en Paraguay disponible, el ministerio está tratando de adquirir. Pero tampoco podemos entrar en la lógica de pretender secuestrar lo que hay, porque hay un sector privado también que debe ser abastecido, recordando que los volúmenes de las compras del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social son absolutamente superiores en comparación al sector privado. Segunda consulta de Telefuturo. ¿Por qué si los demás países tienen otros medicamentos, a alguien se le pasó a reabastecer el stock? ¿Quién es el responsable? En realidad, nunca hubo un problema sobre la situación de utilizar otros medicamentos. De hecho, nosotros hemos trabajado con las sociedades para buscar alternativas ya en la visión de que en el mundo venía aumentando el consumo de ciertos medicamentos. Esos protocolos están aprobados por sociedades científicas y esos protocolos son alternativas vigentes en los hospitales con respaldo de provisión de medicamentos. Es decir, si hoy un médico en la terapia decide usar otra medicación que no sea ni atracurio ni midazolam, tiene el respaldo académico y tiene el respaldo de la provisión de medicamentos. Consulta de diario Última Hora. Si siguen aumentando los casos cada día como se da hasta ahora, ¿será imposible cubrir la demanda de medicamentos para los pacientes en terapia intensiva? La idea es justamente que la gente siga respetando las medidas, las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública: distanciamiento, utilización de mascarilla, lavado de manos, no ir a ninguna reunión si no es necesario, respetar estrictamente esas medidas, porque hay que entender que esas son las medidas vigentes y son las que realmente van a permitir que este virus no se disipe. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es, por un lado, insistir en la campaña de prevención y promoción de la salud, recomendando siempre las medidas de distanciamiento, utilización de mascarilla, lavado de manos y no asistir a lugares si no es necesario, y por otro lado seguir fortaleciendo el sistema de salud, que es lo que estamos haciendo. ¿Es realmente factible la regulación de los precios de los medicamentos desde el Estado, considerando los costos que incluso cuadruplican el costo original del medicamento que actualmente es necesario para mantener con vida a los pacientes? Cuando se habla de regulación de precios, se habla de un análisis que implica la estructura de costo, es decir, desde cuánto salió la materia prima hasta cuánto salió el terminar de producir, y en base a eso los porcentajes establecen lo que da la rentabilidad final. Es decir, nosotros no hacemos nada al azar, todo está estudiado y es un equipo que tiene experiencia en ese campo. Unicanal. ¿Por qué la conferencia? Bueno, conferencia de prensa conjunta, repetimos, reiteramos, en vivo desde Salud Pública, a la derecha el viceministro Julio Rolón, a la izquierda Carmen Marín, desde Hacienda, sobre esta situación de la crisis de medicamentos que, según lo que entendí, ayúdame a entender por favor, el viceministro dice que no puede salir del INERAN recetas con pedidos de 40 ampollas porque hay medicamentos, desmintiendo totalmente la versión, la desesperación del propio director Felipe González ayer, que hablaba con todos los medios, las familias que aparecían ayer con recetas. Y todas esas familias que ayer lloraban desesperadamente, hoy seguían llorando y contando sus experiencias de endeudamiento, de vender hasta lo que no tenían. Que eso fue un show, una actuación. Él dice, buscando protagonismo que no tiene sentido, haciendo referencia a alguien en forma concreta, pero
no lo dijo con nombre y apellido. Acá lo rescatable que decía la propia viceministra Carmen Marín, asistencia directa a familiares de pacientes. Asistencia económica. Verán cómo, dice. Verán cómo, y en un intento de paliar un poco los gastos millonarios de las familias, ¿verdad? Sí, inesperados. Bueno, vamos a tener más se detalles. sigue culpando a las carencias en los países proveedores de estos insumos para preparar estos sedantes. Ya cuando en la primera época de la pandemia, los insumos nos decían que el mundo se está peleando por insumos. No había mascarillas, no había guantes. El mundo se peleaba. Ahora nos dicen lo mismo. El mundo se pelea por insumos, pero el sector privado tiene, el público no. Bueno.